Muy buen día. Hoy estudiaremos o haremos un análisis general de la materia de derecho tributario venezolano. Con esto no se pretende dar clases de los distintos puntos, distintos temas que abarcan la materia. Simplemente se busca hacer un análisis general que sente bases que nos hagan comprender en qué consiste el derecho tributario venezolano. Y es por ello que estudiaremos entonces lo que establece la Constitución de la República y lo que establece el Código Orgánico Tributario, para tener bases constitucionales y bases legales que nos ayuden a comprender de una manera mejor esta materia. Ya queda de parte de cada quien complementar el video con sus apuntes o estudios personales. Ahora, ¿qué es el Estado? El Estado es la sociedad civil jurídicamente organizada que supone la creación de un ente que nos va a representar a todos dentro de un marco legal que nosotros mismos hemos creado, diseñado por medio de nuestros representantes para poder satisfacer las necesidades de la sociedad. Ahora, ¿cómo el Estado obtiene los recursos para cumplir con la labor que le ha sido encomendada? Bien, tiene dos fuentes. Una, las herramientas que le son inherentes por su propia condición de Estado, es decir, los recursos originarios. Y por otra parte, dos, aquellos de los que nos podemos apropiar de la economía de los particulares que están obligados a coadyuvar con el gasto público. El Estado no actúa a discrecionalidad, lo hace a través de un presupuesto que le permite canalizar los ingresos que va a tener o que considera tener y convertir esos ingresos en gasto público previa autorización de la ley de presupuesto. La ley de presupuesto está compuesta por las estimaciones del Ejecutivo sobre cuánto dinero cree que va a tener dentro de un periodo determinado y cuánto gasto va a tener dentro de ese periodo determinado. Es por ello que es importante conocer también el concepto de finanzas públicas como actividad. Es una actividad desarrollada por el Estado para explotar las herramientas y los recursos con los que cuenta para generar los ingresos necesarios que le permitan satisfacer las necesidades colectivas a través del gasto público vía presupuesto. Bien, es importante saber que el Estado se creó para satisfacer las necesidades colectivas. Es por ello que las necesidades son preexistentes al Estado, pues las necesidades son innatas a los grupos poblacionales y el crecimiento de estos grupos poblacionales y de sus necesidades nos hizo llegar al génesis del Estado, el cual es ahora el que siente las necesidades. Por lo tanto, el Estado que es creado para satisfacer las necesidades, busca satisfacerlas mediante servicios públicos. El Estado tiene como naturaleza la satisfacción de las necesidades y los servicios públicos son la consecuencia de esa naturaleza jurídica del Estado. En la ley de presupuesto deben estar establecidos los ingresos ordinarios y extraordinarios. Los ingresos ordinarios son aquellos que se estiman que se van a tener y que son los ingresos comunes que tiene el Estado. Los ingresos extraordinarios también se predicen, también se estima que se van a tener, pero no son tan comunes como los ingresos extraordinarios. Todos siempre tienen que estar previstos y autorizados por la ley de presupuesto para que se pueda acceder a esa fuente de ingreso. Y el ingreso no previsto, como su nombre lo dice, también llamado ingreso adicional, es aquel que no se encontraba previsto en la ley de presupuesto. Por ejemplo, en Venezuela se puede predecir que se venderán una cantidad determinada de barriles de petróleo. Lo que no es predecible es que la volatilidad del mercado haga cambiar el valor del barril de petróleo y al final del periodo termines vendiendo la misma cantidad de barriles, pero la cuantía, los ingresos que tengan, sea menor o sea mayor, dependiendo del mercado. En ese sentido, no se puede predecir ese tipo de ingresos, y es lo que se llama ingreso no previsto, pues no se encontraba previsto en la ley de presupuesto y me pudo haber resultado en mayor cuantía o en menor cuantía. Y por último llegamos al concepto de gasto público. ¿Y qué es el gasto público? Bien, el gasto público son las erogaciones que realiza el Estado para cumplir con su labor, es decir, es el gasto que realiza el Estado para cumplir esa labor que tiene, que es satisfacer las necesidades colectivas. Ahora nos toca preguntarnos cómo se regula toda esa actividad que tiene el Estado de generar o recolectar ingresos para convertirlos en gasto público. Y la rama del derecho que se encarga de hacer esto es el derecho financiero. El derecho financiero es una rama del derecho público que se encarga de la regulación de las finanzas de la nación y de su ordenación.
Es decir, se procura regular y organizar esa actividad de generación de ingresos para transformarlos en gastos a través de un presupuesto. Hay que destacar que el derecho financiero indubitablemente depende por su naturaleza del Estado, por lo cual es un derecho político porque el Estado es un ente político. Pero como también estudia los mecanismos y los órganos encargados de la actividad económica, es también un derecho económico y es ejercido por los órganos del poder público. Por ello, en cuanto a sus procedimientos, su actividad y ejecución, está indisolublemente ligado al derecho administrativo. Por ello, el derecho financiero no es verdaderamente un derecho autónomo, porque al ser ejercido por órganos del poder público que se rigen por el derecho administrativo, termina siendo el derecho financiero dependiente del derecho administrativo. Cuando hablábamos de la forma en que el Estado tenía que cumplir sus fines, decíamos que recorría dos fuentes: aquellos recursos que le son inherentes por su condición de Estado, es decir, los recursos originarios, y por otra parte, aquellos de los que se puede apropiar de la economía de los particulares. Y de aquí nos hace llegar a lo que es el tributo. Pero para estudiar el tributo hay que entender qué es el derecho tributario. El derecho tributario sí es autónomo, pues las normas que lo explican, regulan y amplían pueden ser netamente tributarias, sin tener que ligarse al derecho financiero o tener que ligarse o buscar un rescate, una ayuda del derecho administrativo. Por eso, el derecho tributario, como rama autónoma del derecho financiero, es el conjunto de normas que se ocupan de regular la creación y el funcionamiento de la actividad de la contribución o tributación del Estado. Pasemos ahora a adentrarnos a lo que es la explicación del tributo. Y comencemos preguntándonos qué es tributar. Si entendemos que el tributo es un sacrificio, es un desprendimiento que se da, el sinónimo más elemental de tributar sería dar. Dar en favor de la colectividad, porque es nuestro medio de vida, sin recibir nada personal y directo. Solo su aporte será en favor del medio colectivo de vida. Se crea una obligación de pago constitucional sin contraprestación por el hecho de formar parte de la sociedad. Bien, luego del periodo de la monarquía, donde el tributo era una obra del contrato social o de la imposición del rey, llegamos a la época del gobierno de la ley, donde el tributo pasa a ser un principio constitucional de vida. El tributo ya no es un pago, es un desprendimiento, no es una imposición, es un principio constitucional de vida. El tributo es inherente al ser humano, como también lo es la forma de pagarlo, y a quien se entrega, pues, es inherente a la evolución humana. Pero la sistematización de esas normas proviene de la Declaración de los Derechos del Hombre, que se hizo en Francia, especialmente en su artículo 13. Bien, entendido que tributar es dar en favor de la colectividad, pasemos también a entender otro concepto, que es la unidad tributaria. Y por eso conviene preguntarnos qué es el IPC, o el índice de precio al consumidor. El IPC, índice de precio al consumidor, es la forma en la cual se calcula la inflación. Luego de una reforma fue cambiado y ahora se llama INPC, índice nacional de precio al consumidor. La diferencia es que ya no se toma solamente los precios de las plazas de comercio de Caracas. Ahora se calcula tomando en consideración un conjunto de bienes considerados de consumo masivo, no controlados por el Estado. Bien, aquí lo importante es que el IPC, ahora INPC, calcula las cifras de la inflación, y la unidad tributaria se adapta según la inflación, pues la unidad tributaria aumenta según las cifras de IPC que publica el Banco Central de Venezuela. Sin más nada que agregar, esa sería la relación. El INPC calcula la inflación, el Banco Central de Venezuela publica las cifras y según esas cifras se reajusta la unidad tributaria. Entendiendo así que la unidad tributaria es como esa respuesta al problema de la inflación, porque si a un ciudadano se le castiga por un monto de 1.000 bolívares hoy y el próximo año por producto de la inflación, esos 1.000 bolívares equiparan a lo que esos 1.000 bolívares de mañana equiparan a lo que hoy son solamente 100 bolívares, el impacto económico que quiere causar con la sanción no sería suficiente. Sin embargo, si te colocan una sanción de 2 unidades tributarias que hoy son 200 bolívares y el próximo año esas 2 unidades tributarias valen 400 bolívares, a pesar de que estés pagando más por efectos de la inflación, el impacto sigue siendo el mismo que te hacía el año pasado, porque esos 400 bolívares se equiparan a 200 del año pasado.
Entonces la unidad tributaria es esa respuesta al problema de la inflación. Ahora pasemos a entender el destino del Código Orgánico Tributario. El Código Orgánico Tributario estaba destinado a crear cultura tributaria, porque la cantidad de normas tributarias solo le permitía el conocimiento y manejo de las normas de tributos o de las normas tributarias por aquellos que eran entendidos en la práctica tributaria. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bien, que cuando se inicia todo lo que es la regulación del derecho tributario en Venezuela, no había una codificación, no había una sola norma que englomerara todo lo que tiene que ver con el tributo. Por lo cual, al haber tantas normas distintas sobre materia de tributo, solo aquellos que ejercían continuamente el derecho tributario podían tener conocimiento verdadero sobre las normas del tributo. Por eso la finalidad en principio de la entrada del Código Orgánico Tributario sería crear cultura tributaria. A título de referencia, el 70% de la economía nacional era financiada por los ingresos tributarios internos. Ahora, la economía nacional en un 83% se financia por los ingresos tributarios. Dato que es muy interesante cuando se toma en consideración el Producto Interno Bruto, porque lo que se recauda por ingresos internos, por tributos, todo completo, lo que es el ingreso tributario, nada más se equipararía al 14% de lo que se gana en petróleo. Pasemos a estudiar ahora el ámbito de aplicación del Código Orgánico Tributario. El Código Orgánico Tributario rige para la aplicación de todos los tributos nacionales por vía principal y directa, y con carácter supletorio los tributos de los estados y municipios. Aún así, hay normas del Código Orgánico Tributario que les son aplicables por vía principal y directa para proteger las garantías constitucionales de los ciudadanos, por ejemplo, en materia de recursos, penas privativas de libertad, y bueno, esto que se acaba de decir es su aplicación con respecto al ámbito territorial. Ahora, en cuanto a la competencia por el objeto, el Código Orgánico Tributario regula los tributos según el artículo 12, los impuestos, tasas y las contribuciones de seguridad social y las demás contribuciones especiales, salvo lo dispuesto en el artículo 1 de este código. Por ejemplo, los tributos aduaneros, que son una rama especial de los tributos por entrada y salida del territorio, son tributos nacionales, pero no son tributos internos. Ahora bien, ¿qué es el tributo? El tributo es la prestación que exige el Estado a los contribuyentes en virtud de su poder de imperio, generalmente en dinero, con el fin de satisfacer las necesidades colectivas de la sociedad. Esta prestación es una prestación de dar, de hacer y de no hacer. Dar se refiere a dar dinero, a pagar el tributo. Hacer es informarle a la administración que sí tienes capacidad para contribuir, como se hace, por ejemplo, con la declaración de impuestos. Ahora, no hacer. El no hacer se refiere a no obstaculizar la tarea de fiscalización de la administración tributaria. Dicho todo esto, hay que destacar que las declaraciones de los contribuyentes son ciertas hasta que se pruebe lo contrario, es decir, son iuris tantum. Ahora debemos ver la clasificación o los tipos de tributos que existen. Primero, el impuesto es el pago que se hace por el bien colectivo y no existe ningún beneficio personal y directo. La tasa, en esta se paga un precio por un bien que pone el Estado, que es distinto a los precios públicos. En las tasas, el bien o servicio prestado es directamente prestado por el Estado. En los precios públicos, los que prestan el servicio son los particulares. Por ejemplo, los servicios de gasolina. Entonces, en las tasas, el servicio lo presta directa, personal e indivisiblemente el Estado, y es generalmente por un valor irrisorio. Ahora, las contribuciones es un pago exigido por el Estado a un sector de la población que va a resultar beneficiado por una obra o por un servicio. Terminada ya la parte general de esta materia, pasaremos a analizar directamente el régimen jurídico venezolano y comenzaremos con los principios constitucionales del derecho tributario. Bien, ahora pasemos a analizar el modelo constitucional de nuestro país, que está fuertemente influenciado por el modelo federal de los Estados Unidos y el modelo de la República Francesa. Los norteamericanos, al independizarse y querer ser un Estado independiente, no querían tener ningún tipo de modelo similar a lo que se estaba manejando en Europa. Por ello, ellos crean una constitución basada ellos mismos en una constitución sin precedentes,
y crean un modelo federal. Por otra parte, los franceses, luego de la Revolución Francesa, cuando se independizan, crean una constitución más dirigida al punto de la república. En ese sentido, Estados Unidos termina teniendo un modelo federal y Francia un modelo más de la república. Y en esa concepción esa influencia que tuvieron en Venezuela, le dimos mayor importancia al poder de la república y a los municipios y poca importancia a los estados. Es decir, influyó más el modelo francés. Se hace en Venezuela una división vertical de poder. Los poderes públicos serían poder nacional, estatal y municipal, para resolver las necesidades de las localidades. En virtud de esta división se hace una asignación de potestades tributarias. Ahora diferenciemos la potestad y el poder tributario. La potestad, que es la capacidad que tienen ciertos entes de crear tributos, y el poder es el ejercicio de la recaudación y administración de esos tributos. El poder está indisolublemente ligado a la potestad, pero el Estado puede renunciar a ese poder sin perder la potestad. Por ejemplo, habrán casos en los que el Estado renunciará al poder, es decir, no recaudará los tributos por ciertas condiciones, pero eso no significa que haya perdido la potestad de seguir creando tributos. Entendiendo lo que es el poder y la potestad tributaria, pasemos ahora a ver cuáles son los límites que tiene esta potestad y este poder. El primer límite tributario lo coloca la Constitución, estableciendo qué tributo le corresponde cobrar a cada nivel de gobierno, es decir, con la asignación de competencias. Y en ese sentido, sería bueno destacar lo que establece el artículo 156, numeral 12 de la Constitución, el cual dice: es de la competencia del Poder Público Nacional, numeral 12, la creación, organización, recaudación, administración y control de los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, el capital, la producción, el valor agregado, los hidrocarburos y minas, de los gravámenes a la importación y explotación de bienes y servicios, de los impuestos que recaigan sobre consumo de licores, alcoholes y demás especies gravadas, cigarros y demás manufacturas de tabaco, y de los demás impuestos, tasas y rentas no atribuidas a los estados y municipios por esta Constitución o la ley. En ese sentido, la nación posee la potestad tributaria residual. Solo la nación crea nuevos tributos para cualquier nivel de gobierno. Así establecemos entonces que el primer límite de la potestad tributaria es la misma asignación de competencias, pues cada nivel de gobierno solo puede cobrar los tributos para los cuales es competente. Segundo, está el caso especial de la nación, que todos los tributos que no estén expresamente destinados a los estados y a los municipios, en virtud de que la nación tiene la potestad residual, le corresponde a ella el poder sobre esos tributos.